Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a este espacio dentro de la chacra del Congreso, lo organizamos dentro del espacio Aprender Produciendo, que es del sistema Chacras de APRESID. ¿Sí? Sistema Chacras, para los que no lo conocen, es una plataforma de desarrollo que surge para atender la necesidad de los productores, ¿sí? Demandas concretas de los productores, con dos premisas fundamentales, que son el aprender produciendo y el protagonismo horizontal o protagonismo en red, ¿sí? Este espacio es dentro de la chacra de sistemas integrados de producción agrícola ganadera, que busca atender la demanda de mejorar la competitividad de los sistemas integrados agrícolas ganaderos, y un poco, digamos, el espíritu para este panel fue poner en valor este protagonismo horizontal, donde, digamos, tenemos participantes técnicos del proyecto. El responsable técnica de desarrollo, Clara Aranguren, nos va a presentar los avances en una de las líneas de laburo del proyecto sobre el análisis de los sistemas y las oportunidades de mejora de los mismos. Después vamos a tener la visión de dos productores, miembros de la chacra de sistemas integrados, y también la visión de Javier Fredi como uno de los especialistas de la mesa de expertos, donde buscamos, bueno, acercar productores, expertos, especialistas de universidades, instituciones técnicas, y bueno, a partir de ahí lograr atender esta demanda de los productores y poner en valor que esto es bancado fuertemente por los productores, y mucha de la información que vamos a ver hoy proviene de la construcción conjunta, ¿sí? Así que bueno, le voy a dar paso a Clara, que es la ingeniera agrónoma egresada de la UBA y responsable técnica de desarrollo de la chacra. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? Un poco la idea era, antes de empezar, explicar qué es la chacra Sistemas Integrados y por qué surge la chacra. Un poco, la chacra surge a partir de ciertas interrogantes que se empiezan a hacer los productores. En primer lugar es de qué manera o qué herramientas tenemos para evitar la pérdida de productividad de nuestros sistemas. En segundo lugar, cómo logramos empresas más estables. Y en tercer lugar, de qué manera la integración agrícola-ganadera nos puede dar herramientas para lograr estos dos puntos. A partir de ahí nace la finalidad de la chacra, que es desarrollar sistemas productivos más competitivos a partir de las sinergias emergentes de la integración agrícola-ganadera. Hoy estamos trabajando con 3 líneas de trabajo. La primera es la de mejorar sistemas, que busca mejorar el desempeño productivo y ambiental de los sistemas integrados. Para eso estamos realizando un relevamiento y diagnóstico con el objetivo de detectar nichos de mejora y, a su vez, detectar sistemas exitosos para cada uno de los ambientes de la chacra. Bueno, en segundo lugar, tenemos como objetivo analizar rotaciones de cultivos agrícolas, cultivos de servicio y praderas perennes. Para eso estamos trabajando con 3 líneas. En primer lugar, estamos adentro de la red de pastoreo de cultivos de servicio, a donde evaluamos el efecto del pastoreo de cultivos de servicio sobre la producción de carne y el rendimiento del cultivo sucesor. A su vez, queremos evaluar el efecto sobre la salud del suelo, de la rotación, de incorporar praderas perennes en la rotación, y por último, encontrar una proporción óptima entre los años de agricultura y los años de pradera perenne. Como última línea de trabajo es la de transferir y compartir lo aprendido. Bueno, hoy vamos a estar discutiendo un poco lo que fue el relevamiento y diagnóstico de algunos de los sistemas de la chacra. Un poco, cuando empezamos a analizar las empresas, nos dimos cuenta que el foco de mejora o los nichos de mejora estaban principalmente en lo que es la ganadería. Entonces, la idea es abordar un poco, a partir de todos los datos que nos fueron dando los productores,
qué herramientas tenemos para mejorar la ganadería en estos sistemas integrados. Bueno, cuando empezamos a hacer el relevamiento y diagnóstico de los sistemas, la idea fue evaluar indicadores productivos ganaderos, indicadores productivos agrícolas, indicadores ambientales, indicadores económicos y índices de integración para cada uno. Por tema de tiempo, la idea hoy es ver un poco lo que son los índices de integración, los índices productivos ganaderos y algo de indicadores productivos agrícolas. Bueno, ahí pueden ver todos los sistemas que componen la chacra. La chacra es muy amplia, va desde Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, lo que genera cierta complejidad, pero al mismo tiempo nos permite analizar ambientes o integraciones agrícolas ganaderas muy distintas. Bueno, en la charla vamos a estar evaluando estos 5 sistemas, que son la Mariana en Quemú, Santa Elena en Guaminí, Serrana Posta Grande en Tonquis, las 2N y la Juanita en Azul. Un poco para empezar y que se hagan una idea de qué es lo que hablamos cuando hablamos de cada sistema. Santa Elena es un sistema de ciclo completo y el recurso forrajero base son las praderas de alfalfa. La Juanita es un sistema de cría que hace recrías cortas sobre verdeos de invierno. Las 2N es un sistema de recría y terminación y el recurso forrajero principal son los verdeos de invierno. La Mariana también realiza recría y terminación con recurso principal la alfalfa y Serrana Posta Grande hace ciclo completo con la cría basada principalmente sobre las sierras. Bueno, entonces cuando empezamos a hacer el relevamiento y diagnóstico de cada uno de los sistemas, el primer desafío fue encontrar una manera de evaluar la integración, que si bien parece algo simple, se fue complejizando, ya que no existe una metodología clara de cómo estimar o cómo mostrar la integración agrícola-ganadera. Entonces, en primer lugar, la idea fue que la integración se realiza siempre sobre suelos de aptitud agrícola. Entonces se clasificó la proporción de suelos de aptitud agrícola para cada uno de los sistemas. Y se puede ver que, a excepción de Serrana Posta Grande, en general los sistemas tienen en su mayoría suelos de aptitud agrícola. Una vez que teníamos la proporción de suelos de aptitud agrícola, quisimos explicar qué porcentaje de este suelo de aptitud agrícola rotaba entre agricultura y ganadería o rotó entre agricultura y ganadería en los últimos 10 años. Y también se puede ver que los 5 sistemas son sistemas muy integrados, donde la agricultura y la ganadería rota en general en todo el campo. Y los 2 sistemas que menor porcentaje tienen son Serrana Posta Grande y la Juanita, más que nada explicado por la superficie ganadera, que en general son suelos que, si bien se clasifican como agrícolas, por decisiones empresariales y de menor aptitud, se utilizan para ganadería. Una vez que teníamos definido bien cuál era la proporción agrícola-ganadera, la proporción de superficie que rotaba entre agricultura y ganadería, la idea fue explicar cómo se utilizaba esa superficie. Y para explicar cómo se integraba la agricultura y la ganadería en cada sistema, definimos la proporción del uso de superficie de la campaña 23-24. Y evaluamos qué proporción de superficie se utilizaba para agricultura, para praderas perennes, para cultivos pastoreados que luego fueron a la agricultura o para verdeos que no rotaron con agricultura en ese mismo año. Entonces, de esta manera pudimos ir explicando cómo se realizaba la integración en cada sistema. Y, por ejemplo, cuando evaluamos el caso de Santa Elena y de la Mariana, podemos ver que el recurso forrajero principal son las praderas perennes y que a su vez se apoyan sobre cultivos de servicios seguidos por
por cultivos agrícolas. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con la Juanita, vemos que la integración está dada principalmente por el pastoreo de cultivos de servicio. Bueno, entrando un poco en lo que son las oportunidades de mejora, como parte de la chacra teníamos como objetivo justificar qué actividad agrícola, qué actividad ganadera justificaba el uso de suelo agrícola. Entonces, cuando miramos los costos por kilos vendidos sin alquiler, que es la última fila, en verde oscuro son los valores más altos y cuando tienden al amarillo son más bajos, vemos que el mayor costo por kilo producido sin alquiler lo tiene Santa Elena. Esto se explica porque Santa Elena, el principal recurso forrajero que utiliza son alfalfas y verdeos de invierno, explicado porque es una cabaña. Cuando lo comparamos con sistemas que realizan cría sobre suelo de aptitud no agrícola, vemos que los costos por kilos vendidos sin alquiler se reducen. Entonces, la idea un poco era mostrar que pareciera que los sistemas integrados, que la cría es más competitiva cuando se realiza sobre suelos de aptitud no agrícola. Y ahora sí, entrando en lo que son las oportunidades de mejora, estos son fotos de la campaña 23-24 y vemos que los porcentajes de DTT estuvieron un poco por debajo de lo que logran los sistemas en general, por lo que los consideramos como mejorable. Y en segundo lugar, se realizó receptividad de todos los sistemas y se planteó si era posible evaluar un aumento de la carga. Bueno, entrando un poco en lo que son las oportunidades de mejora de la recría, el objetivo del gráfico es, a partir de la última línea, que son las producciones de carne de cada uno de los sistemas, explicar cómo se logra cada productividad de carne y qué oportunidades de mejora tenemos para mejorar. Si miramos Santa Elena, La Mariana y las 2N, los tres sistemas tienen producciones de carne muy similares. Pero cuando queremos explicar cómo están compuestas, vemos que lo logran de maneras muy distintas. Santa Elena logra 329 kilos por hectárea con una carga de 1,68 cabezas, con ganancias de 515 gramos y con una duración de 343 días. Por lo contrario, La Mariana logra una producción de carne similar, pero lo hace con el doble de carga, con una duración similar, pero con ganancias diarias de 320 gramos por día. Y en tercer lugar, las 2N logra también una producción similar, con una carga un poco menor a la de Mariana, de 3 cabezas por hectárea, con duraciones menores de 275 días y con ganancias diarias de 408 gramos. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos mejorar para maximizar nuestra producción de carne? Cuando miramos las 2N, que es uno de los sistemas de mejor aptitud agrícola, vemos que las ganancias diarias están por debajo de lo que uno buscaría. Y a partir de la jornada campo que se realizó, se detectó que esto se podía mejorar con una mejor planificación del pastoreo. Para lograr esto, se propuso un pastoreo moderado, dejando remanentes de entre 15 y 20 centímetros en los verdeos de invierno. Esto nos permitiría generar mayores tasas de crecimiento con mayores ganancias diarias y mayores tasas de rebrote. A su vez, se planteó ajustar la frecuencia y la permanencia de los pastoreos en las parcelas y evitar que se pase los verdeos, evitando pastorear material muerto y el sombreo de hojas basales. A su vez, después de hacer la receptividad, se planteó que se podría generar un aumento de carga de 3 cabezas por hectárea alrededor de 3,8. Entonces, nosotros para diagnosticar los sistemas usamos el diagrama de rendimiento. El diagrama de rendimiento busca explicar cómo cada uno de los sistemas logra la producción de carne
que logra y qué manijas podemos ajustar para maximizar la producción de carne o cómo moviendo ciertos aspectos podemos lograr cambiar la producción de carne. Entonces las 2N, en el caso de la campaña 23-24, logró una producción global de 536 kilos por hectárea y se planteó después de hacer varios análisis que podría lograr 694 kilos por hectárea. Entonces, ¿cómo lograríamos esto? Lograríamos cambiando una producción anual de la recría de 322 kilos por hectárea a 600 kilos por hectárea. Para eso tendríamos que, a través de mejorando la forma de pastoreo, lograr ganancias que vayan de 400 gramos por día a 600 gramos por día y logrando cargas de 3 cabezas por hectárea a 3,83. Eso nos generaría un peso final de recría que pasaría de 251 a 304, permitiéndonos entrar al corral con un mayor engrasamiento. De esta manera, si quisiéramos lograr el mismo peso de faena de 379 kilos, necesitaríamos una menor duración en el encierre, que sería de 85 días a 50 días. Y teniendo en cuenta que cuando analizamos los costos producidos, los costos de kilo producidos, siempre vimos que la recría tenía menores costos por kilos producidos que la terminación. Entonces lograríamos producir mayor cantidad de kilos baratos en la recría. Y bueno, y con estos cambios pasaríamos de la producción de 536 kilos por hectárea a 694. Bueno, un segundo análisis de caso es la Mariana, que también detectamos que las ganancias diarias de la campaña 23-24 podían ser mejorables. La campaña 23-24 para la Mariana es uno de los años, de los otoños más secos históricos de la serie de años de los últimos 20 años, sumado a que tiene una carga algo exigente en un ambiente semiárido que se caracteriza por una alta variabilidad de precipitaciones. Vimos que logramos bajas ganancias de peso que afectó a las producciones de carne que esperábamos. Entonces, después de la jornada de campo y el intercambio entre productores, se generó como recomendación evaluar herramientas que nos permitan estabilizar la carga, que podría ser suplementación con silajes o la utilización de silos de autoconsumo para lograr maximizar la producción de carne en aquellos años no favorables. Bueno, y como segundo lugar, la segunda pregunta que nos hicimos es si la integración tiene realmente un efecto sobre la agricultura. Entonces hicimos algunos análisis que no vienen de ensayos, sino que vienen de datos históricos, y evaluamos si el rendimiento relativo del girasol a la campaña se modificaba con la cantidad de años de agricultura en la rotación. Esto se realizó en la Mariana. Y vimos una cierta tendencia que a mayor años de agricultura en la rotación, menor era el rendimiento relativo del girasol. Cuando quisimos evaluar lo mismo en Cerro, en Aposta Grande, en Tornquist, encontramos una nube de puntos y no vimos respuesta en los años de agricultura en rotación en función del rendimiento relativo anterior. Bueno, y como segundo lugar, para seguir dando respuestas de si la integración tiene impacto sobre la agricultura, está el caso de las 2N. Como dijimos, las 2N, el recurso forrajero principal son los verdeos de invierno, los cultivos de servicio. Y cuando evaluamos los rendimientos históricos del maíz sobre barbecho contra el maíz sobre avena vicia pastoreada, vemos que no pareciera haber un efecto del pastoreo de avena vicia sobre el rendimiento de maíz. Lo mismo pasa cuando comparamos el pastoreo, la soja sobre una avena vicia pastoreada contra una soja sobre barbecho. Pareciera que el pastoreo de la avena vicia no afecta el rendimiento de la soja sucesora.
distinto a una soja de segunda que por el atraso de fecha de siembra termina rindiendo menos. Y como último caso, como intentando de empezar a responder preguntas, está el caso de Santa Elena. Santa Elena tiene una rotación de 10 años, hace 4 años de pradera y 6 años agrícolas. En los 6 años agrícolas, el segundo año hace trigo, que lo vamos a llamar trigo 1, y el quinto año hace trigo 2. El trigo 1 no lleva fertilización nitrogenada, mientras que el trigo 2 se fertiliza con urea. Cuando comparamos los rendimientos del trigo 1 contra el trigo 2, vemos que el trigo 1 históricamente rinde un poco más sin la necesidad de fertilización nitrogenada, explicando un poco de los beneficios de rotar con pradera. Bueno, entonces cerrando un poco, ¿qué aprendimos en estos relevamientos que fuimos haciendo? En primer lugar es que la integración agrícola-ganadera se realizó independientemente de la aptitud de los ambientes y fue diferente entre los sistemas. En segundo lugar, que la integración con cría fue principalmente de tipo organizacional, aprovechando ambientes no aptos para la agricultura. En cambio, la recría se integró espacialmente al sistema, ingresando en las rotaciones de los ambientes agrícolas. En tercer lugar, existen oportunidades de mejora en la recría, especialmente en lo referido a las ganancias de peso y al manejo de carga animal. Y por último, la integración podría tener un efecto positivo sobre la competitividad de las empresas, pero lo tenemos que seguir evaluando. Bueno, muchas gracias, Clara. Muy clara la presentación. Mucha información, gran diversidad de sistema de producción, distintas estrategias para hacer la integración agrícola-ganadera y bueno, con oportunidades de mejora y puntos a seguir evaluando. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a dos miembros de la chacra. Primero Alberto Balbarrey, Balbito, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bueno, miembro fundador de la chacra y bueno, está en la chacra desde el campo Las 2N, uno de los establecimientos que mostró Clara en la presentación los resultados. Un poco la pregunta disparadora para Balbito, bueno, cómo ven la integración de la agricultura con la ganadería y cómo se ven como miembros de la chacra. Bueno, buenos días a todos. Cuando venía para acá me acordé, perdónenme que ya uno tiene muchos años y le empiezan las nostalgias, ¿no? Y me acordé del año 2004 cuando el gran Telmo Trocero organizó el primer congreso ganadero de APRESID, cuando hacer ganadería en siembra directa era toda una utopía, cuando hacer ganadería en campos 100% agrícolas era casi una blasfemia. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos la corriente y hacíamos lo que todo el mundo hacía, 3 litros de Roundup y soja y ganábamos plata, o cuidábamos el suelo y cuidábamos toda una estructura, todo un sistema de producción. Obvio, llevaba más trabajo, era más fácil lo otro, y los seres humanos siempre vamos a lo más fácil. Y bueno, y fuimos casi unos bichos raros, y bueno, en homenaje un poco a todos los bichos raros que nos encontramos ahora en la chacra, tuve la suerte de ver que había muchos más bichos raros que uno. Entonces, encontramos este lugar de conversación, de cambio de datos, y empezamos a ver que habíamos hecho muchas cosas bien, pero era mucho mejor tener a gente al lado nuestro que también había hecho cosas bien, y nosotros hicimos muchas cosas mal. Entonces, teniendo expertos como Javier, como Leandro, como Gabriel, y toda la gente que ha trabajado tantos años en la agricultura y ganadería junta, que era nuestro sistema, los americanos nos envidiaban porque nosotros teníamos un sistema de agricultura y ganadería en los campos y los cuidábamos como nadie. Era la producción argentina. Y bueno, y en algún momento la abandonamos. Y hoy, gracias a Dios, me he encontrado con un montón de bichos raros que nos ayudan y nos dan un montón de datos y nos ayudan a tomar datos que no teníamos nosotros en el campo. Y bueno, y nos da mucho placer y ojalá podamos seguir con esta chacra por muchos años porque
la verdad que todos juntos sabemos mucho más y la verdad que uno sabe muy pocas cosas y tanta gente te ayuda y nos hace demasiado bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Balbito. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Federico Comiso, también, bueno, ingeniero agrónomo, productor agropecuario, miembro de la regional, presidente de la regional de las encadenadas, bueno, participa de la Chacra SIP, ahí del campo Santa Elena, también, algunos de los campos evaluados, así que bueno, también la misma pregunta, bueno, cómo ven la integración y cómo se ven como miembros de la Chacra Sistemas Integrados. Buen día. Mira, yo me crié medio en esta, como algo natural, en esa antes a esto lo llamábamos sistemas mixtos. Y yo creo que lo interesante que surge de esta chacra es el concepto de integración. O sea, antes nos llamábamos productores mixtos, pero era una mezcla de cosas donde depende del corazoncito del que estaba a la cabeza, la cosa iba más hacia la ganadería o más hacia la agricultura y siempre una de las actividades se veía perjudicada por la otra. Yo creo que la chacra nos desafía a incorporar ese concepto que es la integración, que es trabajar sobre las interacciones de cada una de las actividades de nuestra empresa para aprovechar sinergias o en todo caso, de última, que no se molesten demasiado, pero estoy convencido que terminan potenciándose los resultados que estamos viendo, son prometedores. Y con respecto a participar de la chacra, un poco lo mismo que dijo Balbito, o sea, la chacra nos está obligando, por ahí en agricultura, a organizar los datos, a evaluar series de años, compararnos productivamente es más fácil que en ganadería. En ganadería por ahí acumulamos muchos datos, los datos están, pero nos cuesta analizarlos, ordenarlos, y creo que la chacra nos está obligando a eso. Eso está buenísimo porque nos está empezando a mostrar cosas que estábamos haciendo bien y cosas que estábamos haciendo mal, y ahí es donde, por eso es el desafío de esto y creo que es donde cobra sentido. Así que nada, o sea, ese ejercicio me parece espectacular, coincido con Balbito, el intercambio, ver esto que surge, ese dato es espectacular, todavía no lo podemos dimensionar, pero por ahí ahora que vemos el resumen de Clara, de que 3 establecimientos distintos logramos la misma producción de carne prácticamente, pero con 3 estrategias distintas, ahí hay un montón de cosas para ver, para mejorar y para saber por qué ocurre eso y qué sinergia o qué cosa podemos potenciar para mejorarlo. Eso me parece fantástico. Y nada, esperemos que en el proceso aprendamos, como siempre el lema de APRESID está presente y podamos llegar a un buen puerto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fede. Sí, de nuevo, bueno, destacar que todo esto viene de la construcción conjunta, ¿no? De Clara como responsable técnica, los especialistas, los productores, que bueno, todo esto que mostró Clara de mucho laburo encima y de esfuerzo compartido. Ahora le voy a dar la palabra a Javier Freddy, que es miembro de la mesa de especialistas. Él es ingeniero agrónomo, especialista en sistemas de producción animal sustentable, es profesor en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y bueno, miembro de la mesa de especialistas, también de APA y consultor de empresas ganaderas. Un poco también la pregunta disparadora para vos, Javier, bueno, ¿cómo ves el funcionamiento de la chacra y hacia dónde estamos yendo con el proyecto? Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todos los ingenieros agrónomos y veterinarios que estamos acá. Y tomándome un poquito de lo que dijo Balbito, no esto de ponernos viejos, cuando me convocaron para participar del sistema chacra, al principio no entendía mucho de qué se trataba y cómo venía. Y viendo tantos proyectos que han bajado, tantos programas de distintas instituciones, y que siempre bajan en forma vertical, bueno, ahora vamos a ir con el plan Toro, ahora vamos a ir
con fertilización, ahora vamos a ir con esto. Pero no le preguntaban nada a los productores qué querían. Y encontrar un ambiente, una plataforma donde, de una demanda clara de los productores, que estaba en lo que presentó Clara, en el objetivo general, estamos viendo deteriorándose nuestro sistema productivo. Estamos viendo mucha variabilidad en rendimiento. ¿Qué nos está pasando? Y las ganas de juntarse entre ellos, en el marco de APRESID en este caso, y poder empezar a construir entre ellos y a pedir ayuda o apoyo a las instituciones académicas que nos dedicamos a esto, para que entre todos podamos darle un poco de rigor científico y cerrar toda esa brecha, yo creo que es co-crear algo que es mucho más grande, y a esto hay que darle otro destino, ver cómo se puede hacer escalar esto hacia futuro, hacia otras regiones. Con respecto a cómo veo el funcionamiento de la chacra y cómo vamos, creo que hay un primer desafío, también lo dijiste vos, el hecho de decir, mirá, de ganadería tenemos muchos datos, pero los tenemos todos apilados. Cuando nosotros buscamos datos para tratar de entender o ver por dónde podemos explicar, nos encontramos que no tenemos datos. Entonces yo creo que en la tarea de Clara hay una fuerte tarea de empezar a bajar una metodología de trabajo, un orden de decir, bueno, vamos a empezar a ordenar los datos de esta manera. Y dentro de esa metodología de trabajo, de poder empezar a ordenarlos, es que después vamos a poder empezar a compararlos y a buscar los resultados que estábamos necesitando. No debemos perder de vista que esta ganadería lo que está haciendo es tratar de fortalecer la agricultura. De ahí que son sistemas integrados y no que nos quedamos en los sistemas mixtos, sino que estamos pensando en las partes de hacer agricultura en sistema, hacer ganadería, sobre suelos agrícolas. ¿Pero para qué? Para tratar de todo eso que le devuelve y que aceleran todos los ciclos del animal, ver cómo se beneficia nuestro amigo común que es el suelo, y a partir de ahí cómo se potencian los cultivos posteriores de renta. Viendo esto, ¿cómo veo a futuro? A futuro va a haber que seguir la parte metodológica y juntando los datos para poder realmente tener una base de datos lo suficientemente robusta. Porque uno de los objetivos que había era después ver cuáles eran las líneas conectoras que había entre todos los sistemas. Y como bien se dijo también en la charla anterior, después se va a tener que trabajar con protocolos similares para cada uno de los ambientes, para aquellos que se quieran empezar a sumar a esta oportunidad. Porque la diversidad de ambientes, como se vio, es sumamente grande. Entonces, lo que podemos aplicar para un establecimiento donde le lluevan 900 milímetros y tiene un metro de tierra negra, no se lo podemos aplicar a un lugar donde le llueven 600 milímetros y tiene 1,5% de materia orgánica. Digamos que tenemos realidades distintas y estrategias distintas, pero con distintas estrategias también se llegaron a las mismas producciones de carne. Entonces, empezar a ver cada una de esas estrategias, dónde va en cada uno de los ambientes que tenemos. El hecho de hacer protocolos y que sean escalables en el hecho de decir, bueno, podemos esto convidar a otros para que se sumen bajo estas formas que podemos llegar a tener. Y por supuesto, formar gente que siga y comunicarlo de muchas maneras posibles. Creo que por ahí es por donde van los futuros pasos. Si bien yo sé que la chacra tiene un periodo acotado en principio, que son 3 años, difícilmente estos objetivos se van a poder lograr en esa fecha. Yo creo que en los primeros 3 años se va a poder tener toda la información ordenada y en parte analizada para ver hacia dónde va a ir y después empezar a ejecutar en procesos. Querer acelerar procesos para terminarlo en 3 años me parece que no los va a llevar a un buen puerto, sino que va a necesitar más tiempo la chacra para lograr todos los objetivos que se plantearon, que es un objetivo muy grande. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, mientras vamos dejando espacio también a las preguntas y al intercambio, bueno, agradecer a todos los miembros de la Chacra y las instituciones y empresas que nos acompañan. Y bueno, desde ya que si hay interesados en sumarse al proyecto, bueno, nos pueden contactar. Le dejamos los contactos de Andrés Madías como coordinador del programa y bueno, contactos nuestros también para si están interesados en sumarse al proyecto. Así que bueno, no sé si hay preguntas para... Bien, no sé si hay micrófono para pasarlo. A ver si se escucha. Hola. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por los datos. La pregunta poco va dirigida a estos sistemas de integración. Si tienen experiencia o cómo lo ven de estar integrados, pero, por ejemplo, en vez de comer los cultivos de cobertura, tener la parte de ganadería separada, en pasturas permanentes, y cuando termine el ciclo pasar a un sistema de agricultura con cultivos de cobertura, y así sucesivamente. Si ustedes le vieron algún beneficio en decir, no, estamos integrando y comemos esos cultivos de cobertura que entiendo que tienen un consumo. Mira, nosotros en Azul tenemos un campo que ahí está Rafa, que es uno de los dueños, que tiene el 93% del campo con más de 1,20 m de profundidad, salvo las 141 hectáreas que son de sierra, todo el resto es 100% agrícola. Y hace 40 años que hacemos sistemas mixtos y hace 27 años que estamos en directa. Y alguna vez algún tío de Rafa me dijo cómo podemos hacer para tener las estanterías siempre llenas. Y bueno, de esta forma, hoy estamos invernando, recriando más de 3.000 animales en 2.000 y pico hectáreas. Y nosotros lo que vimos, Clarita lo mostró, nosotros vamos, el otro día le presenté a Leandro y a Gabriel los datos de los últimos 15 años de agricultura y estamos viendo que los primeros 10, 12 años, ponerle la soja en barbechos, daba un poquito más, casi no significativo, con la soja sobre avena, y después empezamos a incorporar la vicia. Entonces estamos viendo que cada vez se va aumentando más el rendimiento de soja sobre avena vicia pastoreada, inclusive hasta sobre nosotros todos los maíces los boleamos con avena vicia, se cosechan, porque nosotros usamos todo el maíz que sembramos en el campo para los corrales, y ahora estamos viendo que las sojas sobre avena vicia boleada están dando todavía más, y tienen 1 o 2 pastoreos, ¿no? Nosotros, como decía Carvalho, creo que estamos en 2,8, 3 cabezas por hectárea, y no al contrario, vamos viendo cada vez más beneficios está bien, es un campo especial, muy resiliente, no es el oeste como está por el sudoeste, pero nosotros estamos mejorando la agricultura a partir de tener ganadería en los mismos lotes. Hoy estamos, de todas las sojas sobre vicia que hacemos, de todo el maíz que hacemos, un 20% del maíz va sobre avena vicia pastoreada y estamos también mejorando los rendimientos. Y nosotros cuando empezamos con la siembra directa en el año 97, teníamos un promedio en todo el campo de 5,96% de materia orgánica, y después de 27 años de agricultura y ganadería en siembra directa, seguimos en 5,95 de materia orgánica. O sea que logramos algo que Saén Rosa se queja desde el INTA, que es lo que le ha pasado a la pampa húmeda de perder puntos de materia orgánica. Nosotros, gracias a la ganadería y gracias a esa integración, logramos mantener la calidad de los suelos. Y no tenemos pasturas, y esas pasturas nos mejoran a un puntito más la materia orgánica.
Yo quiero agregar, Balbito, nosotros estamos en un ambiente totalmente distinto al de ellos. Nosotros estamos en suelos de tosca con 700 milímetros anuales, con un promedio de entre 70 y 80 centímetros la tosca. Yo creo que el desafío ese de armar, de diseñar rotaciones que tenemos, es que muchas veces antes los productores, en el afán de hacer el doble cultivo, acá creo que lo que está en el banquete de los acusados son los verdeos de invierno, que ahora lo llamamos cultivo de servicio. Pero bueno, hay que trabajar sobre esa transición. Hemos trabajado, cambiar cultivos. Antes, en la zona nuestra, era muy común la salida del verdeo de invierno, iba a girasol. Bueno, girasol, y teníamos un problema ahí porque no le dábamos tiempo de recarga. Entonces el consumo de humedad perjudicaba el cultivo y normalmente la variabilidad de los rendimientos se aumentaba. Sacamos, en nuestra zona apareció el maíz tardío en baja densidad, entonces ahí pudimos armonizar ese puente. Y después, bueno, también aprendimos a pastorear distinto. Hoy no estamos sobrepastoreando de la manera que sobrepastoreábamos en otro momento. Entonces también prestando atención a esa interacción. Es lo que hablábamos, el concepto de integración nos lleva a eso. Antes el mixto depende, del que le gustaban más las vacas, corría las vacas con la sembradora. Y el que era menos pro vaca las dejaba tiradas en un bajo pasando hambre. Bueno, ahí está el desafío de los sistemas integrados. Y por otro lado, que ahí no me quiero meter porque eso es más científico, hay un trabajo muy interesante de Julio Gali, donde el pastoreo de las especies estimula la producción de raíces y redundaría en un beneficio superior al no pastorear el cultivo de servicio. Entonces por ahí es donde vamos. Y creo que es un poco el espíritu de esta chacra, ponerle números a eso y poder ya tomarlo como una regla y terminar con esa discusión de que si las vacas son enemigas de la agricultura o al revés. Yo creo que hay varios argumentos para afirmar lo contrario. Una pequeña aclaración. Estos sistemas son mucho más complejos que manejar las vacas por un lado y el cultivo por el otro. Son mucho más complejos y en el día de hoy vamos a decir que necesitan mucha más agronomía para trabajar en estos sistemas. Y lo que hacen los animales es aportarle todos los beneficios que no me quiero extender en eso, pero aportan beneficios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí un poco también para pasarles el chivo para mañana y una de las presentaciones es de la red de pastoreo y cultivo de servicios, ¿sí? Como mostró Clara en el principio de la presentación, la chacra participa articulando con la red, en donde se evalúa justamente, van a mostrar resultados del efecto del pastoreo y cultivo de servicios sobre el rendimiento de los cultivos agrícolas posteriores. Y bueno, también como mostró Clara, las estrategias de integración son muy diversas e incluyen pastoreo, cultivo de servicio y además también pasturas perennes en la rotación, como lo mostró. Pero bueno, muy interesante la discusión. No sé si alguna otra pregunta. Por allá. Buen día. En realidad esto es un apoyo a la pregunta anterior, ¿no? Yo soy de la época de Telmo Trocero, en la cual los ganaderos éramos poquitos, ahí en Apresid, y con don Carlos Crobeto, que nos decía que la paja era para el suelo y el grano para el hombre, no teníamos casi cabida en los pastoreos. Tal vez ahora, con todos los precios relativos diferentes, hace que de pronto haya más atracción a toda esta integración, que como dice el ingeniero, necesita mucha cabeza, no solo agronómica, sentido común, conocimientos, intercambio. Toda mi vida fui más ganadero en campo agrícola y quiero agregar que además de lo que muestran aquí de la integración, por eso hago el aporte, esto mismo me pasa a mí en los Melilotus en el Chaco, donde sembrando el sorgo por detrás rinde más que dejarlo sin pastoreo. Charlándolo con Rodolfo Gil, lo teníamos muy claro eso y lo tenemos vivenciado. Y en Paraguay, el campo que trabajo hace 30 años, hace 15 años que estamos con regrases en 1.500 hectáreas
y en el grupo CREA la soja es el que rinde más soja, a pesar de que se pastorean, se cosecha el regras. Por lo tanto, ese tabú de que la agricultura compite con la ganadería no es tan así. Y como dice también el ingeniero, me parece que es sumamente importante, primero, bueno, y lo que comentabas también vos, de que hay que tener el corazón de los dos lados, porque si uno es más agricultor que ganadero, siempre va a castigar a una u otra actividad dependiendo que sea de un lado o del otro. Y creo que eso es lo que hasta ahora ha venido de alguna manera dividiendo la ganadería y la agricultura. Pero cuando uno se encuentra con que el sentido común está por encima del amor de un lado a otro, se va a dar cuenta que realmente hay un gran camino para recorrer en esta integración, pero que demanda mucho tiempo. Bueno, yo te agradezco mucho porque de vos hemos aprendido muchas cosas, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias. Allá. Intensificación de cría, si habían evaluado. Perdón. Le quería preguntar a los chicos si habían evaluado dentro de chacra. Sí, no, todavía desde la chacra la intensificación de la cría no lo estamos evaluando, la idea es seguir evaluando, estamos recién empezando, así que nada, no sé si quieren agregar. Yo he hecho intensificaciones en cría por fuera de la chacra, en campos realmente de productores. Como no es algo tan usual, No, está bien, lo teníamos hecho. Básicamente el tema de la intensificación en cría pasa por... el punto crucial de la cría pasa a ser la condición corporal del parto de las vacas, que es lo que nos va a definir y nos va a tirar todo para atrás. Uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos la suficiente cantidad de proteína para darle a las vacas en ese momento. Entonces hemos utilizado cultivos de servicio para pastorearlos en conjuntos con sorgos o maíces diferidos, en potreros distintos, haciendo pastoreos infrecuentes, lo cual hemos mejorado sustancialmente el nivel nutricional de las vacas. Lo que vimos en uno de los ensayos que hicimos, en tu zona, en la chacra de Pazman, fue que durante 2 meses, junio y julio, partimos de condiciones corporales similares. A fines de julio se evaluaron las condiciones corporales, seguían casi similares en las que no había recibido suplementación discontinua a través de los verdeos. Gracias. Uy, me podría haber parado, no me di cuenta. Y lo que sí se vio es que los ácidos grasos libres que se movilizaron, que no se llegan a ver a través de la condición corporal, se habían empezado a movilizar en los que seguían manteniendo la condición corporal. O sea, la condición corporal nos atrasa 2 meses la movilización de reservas que no se llegan a ver. Es una medida buena, pero grosera. Con lo cual, ese cultivo que era un verdeo, que fuere, posteriormente siguió en un ciclo agrícola. Entonces de esa manera intensificábamos. Y después utilizar los mismos verdeos para básicamente avenas, sembradas muy temprano, para aparición de vacas en forma diferida, comiéndola en forma frontal. Entonces nos permite entrar mucho más tarde al resto de campos naturales o pasturas, y eso se quemaba y iba a agricultura. Y sin ningún problema también medimos producción en semilla de soja, producción de soja, y no tuvimos problema y tampoco hubo efectos de compactación de suelos, trabajando con cargas de 6 vacas por hectárea. Esos son los trabajos en intensificación en cría. Perdón, eso lo que permitió fue aumentar mucho la carga, ¿no? De ahí la parte de intensificación. No, para claro, la pregunta, creo que me pareció ver que una de las hipótesis era tratar de definir la durabilidad o el aprovechamiento de las pasturas en función de los años agrícolas.
bueno, los ambientes son muy diversos, no sé cómo se van a plantear ese vericueto. Y sí, esa es uno de los desafíos más grandes que tenemos, un poco porque no podemos implantar un ensayo de larga duración. Entonces, un poco la idea era aprovechar la información que ya tenemos para cada una de las zonas, empezar a llamar expertos que nos capaciten como chacra, ver experiencias zonales que nos permitan ir llegando a ese número y a su vez ir evaluando en cada sistema, según las rotaciones que tengan, qué efecto nos está dejando en el suelo. Pero no nos planteamos hacer un ensayo de larga duración. Bueno, muchas gracias. Se ve que, bueno, por ahí si hay alguna pregunta más, bueno, se pueden acercar y lo seguimos charlando, pero bueno, no queremos demorar más los tiempos. Bueno, agradecerles la participación en el panel y no dejar de agradecer a todos los miembros de la chacra y bueno, a disposición a sumarse al proyecto.